Ahora pasamos a un momento clave del foro. Sin embargo, es importante agradecer la colaboración y el aporte de las empresas aliadas que se suman también para el desarrollo de este foro. Gracias al Grupo Caxagás. Un fuerte aplauso para el Grupo Caxagás, para el Hotel Gran Continental, por permitirnos llevar a cabo este primer foro regional Cajamarca Decide 2026, compromiso por el desarrollo regional de Cajamarca. Pasamos a este momento clave e importante del foro, incorporar evidencia y análisis técnico, porque el desarrollo no se construye solo con percepciones, sino con información sólida. Invitamos a Paola Bustamante, directora de Evidencia Instituto, quien desarrollará los ejes de agricultura, minería, capital humano como eje transversal y tiene importante información que contarnos respecto a estos temas. Agricultura y minería como eje transversal, el capital humano como activo intangible clave para la productividad, innovación y competitividad de la región. Bienvenida, doctora Paola. Muchas gracias, muy buenos días. Voy a ser también bastante concreta en la presentación. Gracias a todos los candidatos y candidatas que están el día de hoy presentes, a quienes están presentes aquí y a quienes nos están siguiendo a través de las redes. Yo quisiera pedirle a Martín, si es que por favor me puedes avisar faltando 3 minutos para no pasarme del tiempo acordado. Muchas gracias. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que en este esfuerzo que venimos realizando desde Evidencia Instituto, se ha trabajado propuestas de política para 14 sectores. Y estas propuestas de política para ejecutarlas los primeros 100 días, el primer año y bueno, los resultados que esperamos a los 5 años, las pueden encontrar en este QR. Es un bien público, pueden acceder a ellas porque es parte del compromiso que tenemos de aporte al país con este tipo de iniciativas. Para el día de hoy son 3 temas, como ya lo mencionó el presidente de la Cámara de Comercio, que vamos a abordar: capital humano, minería y agro. Lo primero por lo que quisiera comenzar es con capital humano. Y aquí hacer una reflexión fundamental. Sin capital humano, el Perú no va a avanzar. Sin capital humano no vamos a ser competitivos. Porque capital humano, como ya bien se ha señalado, implica conocimientos, habilidades, competencias y atributos que tenemos los individuos para el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo personal, que es fundamental. Si no logramos que peruanos y peruanas desarrollen a plenitud ese capital con el que nacen, no vamos a poder avanzar en la diversificación productiva, en ser un departamento competitivo y en ser un país competitivo. Y por lo tanto, todo niño nace con su propio capital innato. Pero miren cómo se generan las diferencias. Las primeras diferencias se generan al nacer en aspectos vinculados con salud. Niño que nace en su hogar, niño que nace en una institución de salud, niño que recibe atenciones, niño que probablemente no las recibe de manera integral, niño que requiere alguna atención especial rápidamente, la puede tener o no la puede tener dependiendo del lugar donde nazca en el Perú. Y esa es una brecha que tenemos que cerrar. Adicionalmente, algo tan básico como el acceso a vacunas o su control de crecimiento y desarrollo. ¿Cuántas horas tienen que caminar los padres para llevar a sus controles de crecimiento a los niños? Y ahí es donde se comienzan a generar las brechas. Y luego en educación, el capital adquirido, en la educación básica, en la educación formal e informal y la experiencia laboral. Todos los entornos en los que se desarrollan los niños y los adolescentes van a sumar a ese capital adquirido, que va a permitir tener una inserción laboral adecuada y va a tener un sistema de valores. Hoy la evidencia nos dice que niños que no se desarrollan a plenitud son niños o niñas y adolescentes que pueden caer en la delincuencia. Y la evidencia lo ha comprobado. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad de nuestro país tiene un objetivo 2 sobre capital humano. Y miren cómo estamos. En capital humano, pensando en el 2030,
en lo que corresponde a rutas del aprendizaje, no hemos superado el 21%. De 14, ¿sí?, hitos, solo se han avanzado 3 a nivel nacional. Así sucesivamente en calidad y articulación de la educación superior y técnico-productiva con el mercado laboral. Seguimos avanzando con universidades que desarrollan carreras que luego los alumnos cuando salgan no tienen trabajo. El mercado laboral no los absorbe. Y esas son reformas que se habían aprobado y que se han dejado sin efecto muchas veces en el Parlamento, donde ustedes van a estar. Tenemos el fortalecimiento de intervenciones en salud, tenemos todo lo que implica la implementación de redes integradas y ustedes ven ahí casi todo en rojo y algunos en amarillo. Los invito a revisar con detalle el Plan Nacional de Competitividad y sus avances, porque ahí ustedes pueden ver que no se está logrando avanzar en capital humano como se tenía previsto. Y aquí 2 imágenes crudas. El cerebro de un niño cuando nace, recién nacido. Aquí lo vemos en esta imagen. Va conformándose las conexiones neuronales en el cerebro. Miren cómo debe estar en la primera lámina superior derecha, al primer mes, al tercer mes, a los 6 meses de edad. En la lámina inferior derecha vemos el recién nacido, el niño que desarrolla normalmente y a la derecha el niño con desnutrición. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que no se desarrollan las conexiones neuronales. Ojo, esas conexiones neuronales no se vuelven a generar nunca más. Son 700 conexiones neuronales por segundo durante los primeros 3 años de vida. A los 5, a los 6, a los 8 ya no podemos hacer nada. Y aquí estamos, en Cajamarca, 20,4% de desnutrición, 1 de cada 5 niños tiene desnutrición y 38,4% tiene anemia, casi 4 de cada 10. Anemia y desnutrición lo que nos llevan es a un desarrollo cognitivo muy, muy bajo que va a afectar su comprensión lectora. Niño que no se desarrolla sus neuronas, su desarrollo cognitivo, Cajamarca, 22,7% de niños de cuarto de primaria en el 2024 que tienen comprensión lectora, 2 de cada 10. Y en matemáticas estamos en 10,10% logros de aprendizaje en sexto de primaria en matemáticas. No en vano es importantísimo mirar qué está pasando en educación y en salud, porque de educación y salud en la primera infancia depende del capital humano. Niños que no comprenden lo que leen, niños que no desarrollan cabalmente las matemáticas, no van a terminar el colegio, no van a poder seguir avanzando, no se van a poder desarrollar y el círculo intergeneracional de la pobreza se va a mantener. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Estos datos lo demuestran. En agricultura, la situación del agro en el país, todos la conocemos, es pilar del desarrollo, la agricultura en nuestro país, emplea más del 25% de la población económicamente activa, sostiene el empleo rural, el agro, y es clave, todos sabemos, para la seguridad alimentaria y la reducción de pobreza. En tanto, efectivamente, esa agricultura, ¿sí?, donde normalmente se ha desarrollado en el sector agroexportador, ¿sí?, sin embargo, la agricultura familiar todavía tiene una productividad muy baja. Sirve para autoconsumo y no permite dar el salto. Mientras que la pobreza sea una característica de un hogar agropecuario, el agro va a seguir estancado. ¿Y qué está pasando en Cajamarca? Vemos la situación del agro acá a nivel nacional, vemos cuántas unidades agropecuarias, la subsistencia en realidad es crítica, 40%. Vemos que a nivel de asistencia técnica en los últimos 3 años solo el 2,7% del agro nacional ha recibido asistencia técnica, pero aquí está la radiografía de Cajamarca. Vemos que la agricultura familiar tiene más de 320.000 unidades de agro en Cajamarca. Las unidades agropecuarias familiares representan el 97,7%. El porcentaje en subsistencia crítica es el 60,2% de ese 97,7%. Con título inscrito en registros públicos, solo el 21%.
con acceso a riego, y ustedes saben perfectamente que sin riego no avanzamos en el agro, solo el 21,6%. Se avanza, pero no al ritmo que se necesita en Cajamarca. Con riego por gravedad de ese 24,3%, el 77,7%. Solo el 2,2% ha recibido asistencia técnica en los últimos 3 años. ¿Cómo podemos despegar si no hay asistencia técnica? Porcentaje que usó semillas certificadas, 4,8%. Que solicitó crédito, no que se lo dieron, el 9,6%. Que forma parte de una asociación, el 7,4%, y el valor promedio por hectárea es 3.932. Evidentemente, tenemos en nuestras manos que generar un cambio de timón en lo que corresponde a la gestión del agro en Cajamarca. Muchas veces decimos, ¿por qué Cajamarca sigue encabezando el ranking de departamentos más pobres del Perú? Recursos existen. Infraestructura se está construyendo. El porcentaje de ejecución del presupuesto anual ha incrementado. En inversiones se tuvo mayor recurso el año pasado por el gasto que se realizó en infraestructura, pero no todo es infraestructura. Asistencia técnica, incentivos, acceso al crédito, mejora en planes de negocio son fundamentales. Y aquí vemos, en Cajamarca la región concentra el 14,7% de las unidades agrícolas de la agricultura familiar del Perú. Entonces, no solo es mirar Cajamarca, sino cómo en estas elecciones nacionales quienes van a gobernar el Perú miran la agricultura familiar. Esta agricultura, que es prioridad y un porcentaje enorme en Cajamarca, está reflejada en los planes de gobierno. Cajamarca posee el 97,7% de sus unidades agropecuarias en agricultura familiar, ligeramente por encima del promedio nacional, y ahí lo vemos. Cajamarca es la región más rural del país y todos sabemos que la agricultura marca su economía. No podemos dejarla de lado. Y en el caso... ¿Sigo? No. Sigue, por favor, la siguiente. Y ahora vamos a dar el salto a minería. Todos conocemos las bondades de la minería, ¿sí? Seguimos, por favor. La situación de la minería en el país. Tenemos Perú, sí, seguimos siendo los primeros, pero antes estábamos en segundo lugar en cobre, en segundo lugar en plata, y hemos sido desplazados no por no tener el mineral, sino por la capacidad de producción. Y vemos hacia la mano derecha cómo estamos, ¿sí? En lo que corresponde al oro no formal como porcentaje de las exportaciones. Tenemos en minería hoy un reto muy distinto de lo que se discutía hace algunos años. Se discutía que la minería contaminaba, hacía daño al medio ambiente, teníamos un problema de recurso hídrico. Hoy día, eso que mirábamos como gran problema a la gran minería, ahora lo tenemos en minería informal, minería ilegal. Por lo tanto, y Cajamarca tiene un reto ahí. Ayúdame, por favor, que creo que se me va. Aquí 2 imágenes sobre lo que pasa en minería. Lo primero, el monto de inversión en la cartera de proyectos. Estamos con más de 16.607 millones de dólares en cartera de proyectos. ¿Qué se requiere para que esos proyectos avancen? Varios de los proyectos se han paralizado, las empresas han dicho, vamos a ver qué pasa por la situación institucional y política en el país. El quinquenio que viene tendría que ser un quinquenio de mayor estabilidad, ojalá de estabilidad por los 5 años. De lo contrario, sí golpea a Cajamarca, porque las inversiones que vienen del extranjero deciden irse a otro país. Y Cajamarca requiere esos ingresos que llegan por canon, por regalías, por lo que pagan impuestos las empresas. Sin embargo, tenemos esta paradoja al frente. ¿Cómo está el mapa de la minería ilegal en Cajamarca? Vemos que la minería ilegal solo en zonas de Chubur, El Tingo, Sinchau, Hualgayoc y Bambamarca genera ganancias por más de 6.000 millones al año, 6.000 millones de soles al año en Cajamarca, en estas zonas, y una pérdida de impuesto a la renta de aproximadamente 900 millones. Dato de la Universidad Nacional de Cajamarca, que está entrando a analizar esta situación, y eso es muy importante.
Y aquí tenemos el mapa que nos muestra cómo estamos, dónde están las zonas con mayor minería ilegal. No en vano estamos cerca, muy cerca con el límite, con La Libertad, con Patás, y cuando llega la acción de la justicia y de la represión, digamos, válida a los mineros ilegales en La Libertad, se vienen para acá, y está demostrado que llega a Cajamarca porque ya no los dejan trabajar. Entonces, necesitamos tomar medidas y acciones también y hacer una realmente defensa cerrada de una actividad económica productiva que respete el medio ambiente, que apueste por planes sostenibles, que respete los derechos humanos, que sea un aliado para el desarrollo de Cajamarca, que se sume a la visión de desarrollo de Cajamarca. Por lo tanto, dicho esto, desde los estudios que hemos analizado, hemos planteado rápidamente algunas reflexiones sobre propuestas de política. En el agro, creemos que el gobierno que ingrese el 28 de julio debería inmediatamente crear una unidad especial en la presidencia del Consejo de Ministros de la mano con el MEF y con Midagri para mirar el tema de agricultura familiar. También es importante tener información agraria al día. La información agraria que tenemos hoy no nos da información real. Todo lo que implica el catastro rural, la identificación de brechas de información es fundamental. Publicar la cartera priorizada de seguridad hídrica y logística rural, un paquete normativo de extensión agraria, así como obras de riego y seguros, y la cartera priorizada que lo hemos mencionado. Y en el caso de minería, también es necesario que desde el MEF se dé un reporte mensual sobre el avance de estas mesas técnicas que se requieren para el seguimiento de los proyectos emblemáticos. Tenemos que publicar la trazabilidad y los tiempos de cuánto demoran los permisos. Los permisos para minería son importantes. Nadie dice que se flexibilicen ni que se eliminen. Permisos tienen que haber, revisión técnica tiene que haber, pero tienen que tener plazos reales que permitan generar proyección. Aquí estamos en un auditorio de diferentes realidades y todos nosotros, ciudadanos que trabajamos de manera dependiente, independiente, aquellos generan empresa. Todos necesitamos predictibilidad en nuestros ingresos, predictibilidad en cómo vamos a manejar la economía del hogar y de la empresa. Y eso es lo que se necesita también en la minería. Evidentemente, es fundamental avanzar con la ley MAPE, la ley de la minería, pequeña minería y minería artesanal. No podemos seguir vinculando que los mineros informales que quieren formalizarse o la minería artesanal y pequeña minería es igual a la ilegal, porque es absolutamente diferente. Cajamarca tiene pequeños mineros y mineros artesanales que no son ilegales, pero hoy un minero artesanal, un pequeño minero formalizado, va al banco a pedir un crédito y no se lo dan, porque a todos lo meten en la misma bolsa. Eso tiene que cambiar y son leyes que se tienen que discutir. Creo que no vamos a lograr, creo que no vamos a lograr aprobar la nueva ley MAPE en esta gestión hasta julio, por lo tanto seguro estará a cargo de ustedes en la próxima legislatura. Evidentemente la minería ilegal hay que combatirla duramente y el sistema de justicia es fundamental. En el primer año consideramos que tienen que haber pilotos de escalamiento de agricultura familiar, trabajar con proyectos desde los ministerios, del Ministerio de Agricultura con los gobiernos regionales, por lo tanto el debate no se termina aquí, sino que se requiere avanzar en el proceso con las autoridades regionales y locales. Es fundamental expandir el análisis de suelos, bioinsumos y mecanización apropiada, ejecutar inversiones en acopio, cadena de frío y caminos rurales, así como una estrategia nacional de alianzas productivas agrícolas. En el caso de la minería, ya pensando en un año, la ventanilla única digital minera tiene que funcionar. El reglamento de la ley MAPE que se apruebe tiene que estar aprobado el primer año. El tema de lanzamiento de una estrategia nacional de proveedores mineros y clústeres regionales. También es muy importante trabajar los clústeres regionales. ¿Por qué? Porque la proveeduría minera genera ingresos.
pero que tiene que ser una proveeduría minera competitiva, que no solo se quede aquí, sino que salga y que se expanda a otros departamentos. La reforma del canon con tablero de datos abiertos y cartera de alto impacto. Tenemos el tema del pago de impuestos desde las empresas y que a través de un algoritmo, una fórmula que trabaja el MEF, pasa a ser canon. Un departamento como Cajamarca no necesariamente tiene la trazabilidad de cuánto aporta cada inversión minera al canon y creemos que esa trazabilidad es importante, por eso el tablero de datos abiertos es fundamental. Y es importante también un programa de gestores territoriales en regiones mineras. Hace un par de años desde el gobierno se lanzó trabajar en los distritos donde hay canon, regalías, es decir, tienen mayores ingresos, trabajar el fortalecimiento de la gestión local, provincial y distrital. Eso tiene que afianzarse. La historia de Cajamarca es recursos, no han faltado, lo que ha faltado es gestión y gestión estratégica. Por lo tanto, es fundamental no descuidar a la gestión pública. Si bien es cierto, ¿sí?, yo creo que hay un tema que es clave. La gestión pública hace caminar al Perú. Si le decimos a los estudiantes que no se dedican al sector público, que las personas no deberían estar en el sector público trabajando, ¿a qué sector público nos vamos a enfrentar luego? Es importante capacitar y fortalecer esa gestión a nivel de las universidades. Y finalmente, y aquí tenemos, obviamente, a los 5 años, con un gobierno nuevo, deberíamos consolidar la transformación estructural en agricultura familiar, integrada a cadenas formales y sostenibles con trazabilidad, y asimismo la inversión minera tiene que redundar en bienestar y sostenibilidad con una buena administración pública libre de corrupción, honesta y transparente. Los recursos tienen que estar adecuadamente gestionados. Muchas gracias. Muchas gracias a la directora de Vidensa Instituto, la doctora Paola Bustamante.